¿Cuál es la definición de milagro? De todos modos no sabían. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No, hay un montón de ideas. Uno dice que tú eres Juan Bautista, otro dice que tú eres Elías, que algún profeta resucitó, quién sabe. Hasta reencarnación creía. Dice que esta iglesia cree que Jesucristo es Dios. ¿No te gusta esa iglesia? No vengas a cambiar esta, vete a la otra que allá dicen otra cosa. Aquí es cayendo y corriendo. Bueno, saludos para todos, hermanos. Dios les bendiga. No me pongo a decir por nombres porque sé que me voy a equivocar. Entonces, vamos a dejarlo así. Saludos para todos en el nombre del Señor. Y gracias por la invitación. Siempre uno así viejito pues tiene un trabajito, ¿verdad? Está un poquito ocupado. Qué bueno estar en familia, en la presencia de Dios, hablando de lo que nos interesa. Y creo que sí es importante. A veces uno, al no saber a qué pertenece, no tiene entonces firmeza. Y si no tiene razones, entonces menos. Así que es bueno tener razones. La Biblia dice que estemos listos para dar cuenta de nuestra fe cuando seamos demandados. Y para hacer eso hay que tener razones. Hay que saber de qué está hablando uno. Estos hermanos son muy ambiciosos. Es decir, que historia de la iglesia cristiana. Necesitaríamos como un mes para estar aquí hablando. Pero vamos a intentar resumir esto en lo que se pueda, ¿verdad? Yo voy a hacer un poquito más énfasis en la parte bíblica. Porque entre nosotros a veces, como hay tantos evangélicos de todas las clases hoy día, algunos hermanos creen que algunas formas de organización son más nuevas que otras, o que son más de avanzada. No sé de dónde sacan eso. Pero si usted estudia la historia secular y religiosa, las organizaciones confederadas no son nuevas. Ya había iglesias, estados y ciudades de estado en Grecia antes de Cristo, así que eso de nuevo no tiene nada. No es que sean organizaciones más de avanzada ni más modernas, sino que son organizaciones que son convenientes a un grupo de personas. Depende de cómo se entiendan las personas, puede funcionar. Pero algunas formas de organización son muy difíciles para ciertas culturas, porque la estructura es distinta. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros teníamos una estructura tribal. Teníamos, aquí los indios tenían un jefe y ese jefe es el que mandaba. Y se ganaba el puesto peleando con otro y matándolo o venciéndolo y ya. Entonces, de esa estructura salimos a un virreinato. Así que, escuche y cállese y esto es así, se acabó. Y después tumbamos el virrey y vino la república, pero la república nuestra nació con dos tendencias. Bolívar tenía una y Santander tenía otra. Y Bolívar era más federalista, perdió y ganó Santander, así que nuestro país es centralista a morir. Entonces, meter entre nosotros una estructura de otro tipo, habría que cambiarnos la cabeza a todos. Porque lo entendemos es así, en la casa, en el empleo, en el bus, en todas partes, ese es el esquema. Entonces, eso no tiene nada que ver con que sea mejor o peor el sistema, sino que dependiendo de la mentalidad del pueblo, se usa una forma. En la iglesia cristiana, si ustedes se dan cuenta, cuando empezó el cristianismo, se usó mucho la terminología judía, porque el cristianismo no existía, no tenía organización, no tenía estructura, nada, era un grupo de personas que empezaron a creer algo nuevo. ¿Y qué hicieron? Usar la estructura que tenían. No es que tenía que ser así,
porque hay algunos que se ponen a escribir libros, así que tiene que ser ancianos el término, no, el ser anciano, ese era un término de organización hebrea. Y los primeros cristianos eran hebreos, y no tenían otra forma, no conocían otra, entonces ellos montaron esa. Pero a medida que usted desarrolla el Nuevo Testamento se da cuenta que hay variantes, vamos a mirar hoy, hay variantes que muestran que Pablo, por ejemplo, no se sujetó a la regla hebrea del todo. Entonces no se trata pues de tener un complejo de inferioridad. Yo veo que algunos lo tienen. Algunos creen que nosotros avanzaríamos si nos convertimos en otra cosa. Y eso no es cierto. Es decir, por ninguna razón. Pero culturalmente menos. Así que nosotros lo que podemos es desarrollar el nuestro. Es decir, irlo desarrollando a formas más nuevas de ese mismo centralismo. Que eso sí se puede hacer. Y estaría dentro de la estructura. Y es lo que ha hecho la Iglesia Pentecostal Unida, como lo veremos. Vamos a mirar entonces la historia del cristianismo. La historia del cristianismo arranca con el nacimiento de Jesús. Ahí está todo el potencial de todo lo que va a pasar. Nace Jesús. Nadie sabe quién es, ni cómo es, ni qué va a ser, pero Él trae en su propio ser toda la potencialidad de desarrollar lo que Él vino a hacer, el proyecto de Dios. Entonces, ahí arranca. Habrá discusiones porque algunos comentaristas dicen, no, que es que la iglesia empezó en Pentecostés. Bueno, eso es muy discutible, pero algunos piensan así. Yo creo que empezó antes, pero igual, por eso no vamos a pelear. Empezó un día o dos antes. Los chinos, cuando cumplen el primer año, no cumplen un año, cumplen 2. Porque ellos cuentan los 9 meses de embarazo. Nosotros no contamos los 9 meses y contamos 1. Y por eso no vamos a pelear, ¿verdad? Igual tenemos 2. Así que yo tengo ya 81, así con esta cara que usted me ve. Así que con Cristo arranca y con su ministerio empieza a develarse la intención. Porque desde el principio, eso siempre ha sido. Cuando Dios buscó a Abraham, quería tener un pueblo. Y cuando Cristo arrancó, quería tener una iglesia. A eso vino, a fundar una iglesia, un pueblo. Entonces empieza a desarrollarse esa idea. Todo el ministerio de Jesús va en esa dirección. Y obviamente empieza a asomar la existencia de la iglesia cuando Cristo la plantea como la solución de los problemas. Porque por eso digo yo que yo creo que existía antes. Porque una persona que no existe no resuelve problemas. El que resuelve problemas es el que existe. Si no existe, ¿qué va a hacer? Si no ni ha nacido. Vamos a leer Mateo 18, 17. Ahí Cristo está hablando de cómo se resuelven algunos problemas. ¿Cierto? Mateo 18, 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a quién. ¿Quién tiene eso? ¿Puede escribir? ¿Quién lo puede leer? Oiga, si me echa un poquito de azúcar, por favor. ¿Qué dice? ¿A quién? A la iglesia. Y si no existe. Entonces, esa es que yo digo, es una discusión que no tiene sentido. ¿Cómo voy yo a llevarle el problema a alguien que no existe? Tiene que existir. Las cosas existen. ¿Por qué no cree usted en el aborto? ¿Por qué no cree usted en el aborto? ¿O usted sí cree en el aborto? Me perdonen si me equivoqué, ¿verdad? ¿No creen en el aborto? ¿Y por qué no? ¿Cuándo empieza el ser ese? ¿Verdad? Entonces,
Obviamente que no es un niño nacido, pero existente. Y esa es la discusión aquí. Es una iglesia existente. Por eso no creemos en el aborto, porque esta iglesia, aunque no aparentemente no estaba el niño ahí, ya estaba. ¿Me comprenden? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, o eclesia, o grupo de creyentes, o asamblea de creyentes, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí tenemos que hay un grupo de creyentes que ya tiene una identidad, que no es la misma que después de Pentecostés. Obviamente tampoco la de Pentecostés tenía la identidad nuestra de hoy, con toda la organización que tenemos, porque los cuerpos se desarrollan y van tomando una forma distinta a medida que crecen. Yo antes tenía bastante pelo y ahora ya estoy más bien calvo. Así que no sé si es un desarrollo o si es una desaparición paulatina, pero voy cambiando, ¿verdad? La iglesia es un ser vivo, es un organismo, entonces ella no se mantiene estática, ella siempre evoluciona dentro de una estructura. Y aquí dice, si tiene un problema y tu hermano no te escucha, llama a otros. Y si no lo escucha, llámalo a la iglesia. Así que aquí hay un grupo de personas organizadas que ya existe y toma decisiones. Además que si ustedes siguen leyendo, dice, lo que ustedes amarren aquí, queda amarrado allá. Y lo que suelten aquí, pero no está refiriéndose al pastor, sino a la iglesia. Así que sí existe un cuerpo que escucha un problema, lo evalúa, lo juzga y decide. Y le impone a la persona una disciplina. O lo destituyen, lo excomulgan. A partir de Pentecostés, sin el Cristo presente, se presenta otra situación. Porque estamos viendo cómo está empezando la organización de la iglesia, ¿cierto? Se reúnen y entonces ellos dicen, nos falta uno, porque le falta uno. 10 podía ser bien, 11 podía ser bien, ¿verdad? Pero no, eran 12. Y dice, nos falta uno. Quiere decir que había un cuerpo que se consideraba completo con 12. Ellos se reúnen y dicen, nos falta uno. Vamos a llenar el puesto vacante. Quiere decir que había una estructura y a uno que fue traicionero dejó el puesto vacío. Y entonces ellos, vamos a llenar ese cupo ahora, esa vacante, vamos a llenarla con alguien. Pero ellos tienen una calificación de la persona. Tampoco podía poner a cualquiera. Sí, yo creo que uno cuando estudia estas cosas se debe, y ojalá que no lean tantos comentarios bíblicos porque los enredan. Es que los comentarios bíblicos son el concepto de una persona que pertenece a una iglesia y tiene un sesgo. Entonces uno lee y como si él fuera Dios. Él no es Dios. Además, ni siquiera pertenece a nuestra iglesia. Entonces creo que es importante que nos liberemos de eso. Miremos la Escritura. Porque yo digo, van a elegir a una persona. Bueno, a cualquier hermano, no. No a cualquier hermano. Así que se hace notorio eso. Hechos 1:21. Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Primera cosa. Tiene que calificarlo. No es un recién llegado que más llama para el consistorio.
No. Tiene que ser una persona que estaba aquí desde el principio. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Dice, este es uno de los que ha estado con nosotros todo el tiempo desde que empezamos hasta el día de hoy. No es cualquiera. Uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Y tenían candidatos. Había dos que llenaban esos requisitos, los otros no. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, entró al grupo. Entonces, estamos aquí nosotros viendo cómo nace el niño y cómo se desenvuelve. Esto no es así que, no, que cualquiera, no, nunca fue cualquiera. Nunca fue cualquiera. Y esto no puede ser cualquiera. O sea, hay una, en la historia, la iglesia, la Biblia nos cuenta la historia de una forma que hay que ponerle atención para estructurar el hilo, que nos lleve, un hilo conductor, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahora. La estructura cristiana arranca con el fundador. ¿Cómo se llama el fundador? Presidente vitalicio. Empieza la estructura con el fundador, porque fue después de Juan Bautista. Una vez que Juan Bautista fue encarcelado, apareció Jesús diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí está el rey. Hagan lo que quieran. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, dos hermanitos, uno se llama Simón y el otro Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí está el fundador, presidente vitalicio. Y ahora él está buscando candidatos. Y se encuentra con dos, uno se llama, ¿cómo? Simón y Andrés. Eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Yo no sé si ustedes, a veces uno como es cristiano, lee las cosas y, bueno, Jesús lo llamó. Pero hermano, pónganse serios. Usted tiene una profesión de la que vive, de la que es experto, ¿verdad? Y llega un extraño y dice, oye, sígueme, y tú te vas detrás de él. Eso tiene sentido. Entonces, nosotros tenemos uno tiene que, si la Biblia nos dice lo que nos dice y nos dice lo que no nos dice, que está implícito. Es decir, entre líneas hay que aprender a leer. Porque este señor llega y por algo, la autoridad que tenía, la pinta que tenía, la voz que tenía, el poder que tenía, yo qué sé, algo tenía. Porque cualquiera no deja su negocio del que vive toda la vida, menos este tipo de negocios que son de familias generacionales, sí. El papá es carpintero y el hijo es carpintero y el nieto es carpintero y el bisabuelo es carpintero y son los carpinteros del pueblo. Yo fui a visitar a una señora que se llamaba Vicenta, le llamamos Vicentica, en España. Fui a un pueblo, Benaguacil se llama el pueblo. Y la estábamos visitando porque se le murió su papá. Y fuimos a visitarla. Y estando yo ahí, en la casa de ella, llegó un señor vestido a la usanza antigua,
como esos heraldos antiguos, con bombacho y todo, y una trompetica, y se para en la esquina. ¡Atención! ¡Atención! Por orden del señor alcalde se invita a una misa en favor del padre de la Pantalona. Y yo le dije, ¿qué es la Pantalona? Y se echó a reír. Dice, hermano Álvaro, esas somos nosotras. Es que mi bisabuela y mi abuela y mi mamá, todas nosotras hemos hecho pantalones toda la vida. Y nos dicen las pantalonas. Así son los pueblos de esos mediterráneos antiguos. Entonces, esto es lo que nos va a hacer a nosotros entender y valorar lo que está sucediendo. El cristianismo no está aquí porque somos pocos fanáticos tontos que se nos enredaron la cabeza, no. Aquí algo pasó, ¿verdad? Algo extraordinario. Bendito sea el Señor. Y dejando luego sus redes, hermano, eso no lo hace. Yo me pongo a pensar en Abraham, un hombre de 75 años, ya próspero, ya terminó su vida, ya hizo sus negocios, tiene animales, tiene siervos, y le dice, vámonos de aquí, ¿para dónde? Para cualquier parte. Tú te vas a ir. Yo tengo 80, yo no me voy. Así de esa manera, ¿no? ¿Quién se va a ir así? ¿Verdad? Así que uno tiene que darse cuenta que algo está pasando, algo extraordinario. Ese señor dejó su tierra, su parentela y a todo el mundo y todos sus negocios y todo, y salió a un lugar que él ni sabía dónde era. Algo le pasó. Aquí que estamos de pastor estamos locos. Algo nos pasó. Algo. Dejando las redes. Será el plante, el negocio. Dejando las redes, le siguieron. Pasando de allí, ya lleva 2, ¿verdad? Pedro, Simón y Andrés. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes, también pescadores, remendando las redes. De pronto los que no tienen así trabajo de ese tipo, yo fui director de educación cristiana y yo me encargaba del sonido. Entonces yo tenía todo un montón de equipos de eso. Teníamos un camión, ¿se acuerdan? Y ese camión salía a hacer 10 campañas en varios pueblos. Cuando ellos regresaban, había que bajar todas esas cabinas y desarmarlas todas y ver si los twitters, si los no sé qué, si los chips, y había que remendar las redes. Había que hacerlo todo. Para la próxima campaña estaba todo listo ya, ¿verdad? Eso es lo que hacía él. Sale al mar, coge un pez espada y la trompa se le ensaja y se te rompe un pedacito de la red. Y hay que arreglarlo. Porque si no se salen por ahí los peces. Entonces, están haciendo lo que siempre han hecho. Estaban remendando las redes y luego los llamó y aquí viene otro problema. Yo me estoy deteniendo aquí porque, hermano, necesitamos que ustedes entiendan esto bien. Yo he pensado, si yo tuviera 15 años, que tenía más o menos Isaac, y me coge mi papá y me dice, venga conmigo, mijo, vamos a hacer un sacrificio. Y yo veo que lleva todo menos cordero. Bueno, es subnormal si no me doy cuenta que algo raro está pasando, ¿verdad? Digo, ay, mi papá va a hacer sacrificio sin cordero, siempre llevamos un cordero. Y eso se va desarrollando
Y ya me doy cuenta que el cordero se llama Alvarito. Esto está raro. ¿Y usted cree que a mí un viejo de 80 años, a los 15, me va a coger, me va a amarrar y me va a poner encima de un poco de leña para enterrarme un cuchillo? Hermano, si yo fuera Isaac, todavía estaría Abraham corriendo detrás de mí. Eso no me alcanza. Entonces, yo me doy cuenta que hay una relación entre ese padre y ese hijo que es extraña, de mucha confianza. Ese muchacho le puso la vida a su papá en sus manos. Si quiere, máteme, no hay problema. ¿Verdad? Grande. Esto aquí, Jesús lo llamó y dejaron a su padre. Y si tú lees los proverbios y los libros de la Biblia, la figura del padre en una casa judía, porque ahora son las mamás las que enseñan, pero no era así. Yo también fui hijo consentido de mi padre y él me enseñaba. Hijo, no olvides la enseñanza de tu padre. Son los papás de ahora que quieren ser solterones. Pero vamos a volver a la responsabilidad. Entonces, lo que está sucediendo aquí es milagroso, es extraordinario. Están dejando sus trabajos de todas ancestrales, sus redes, sus padres. Así empezó esta iglesia. Y así debe continuar. Y luego los llamó. Amén. Bueno, el cristianismo es de compromiso. Es de compromiso. Y luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, tenían jornaleros y que no eran cualquiera pescadores, eran prósperos. ¿Cierto? Tenían empleados. Le siguieron. Así que fíjate cómo está arrancando. Presidente, y empieza a buscar su equipo de trabajo. Simón y Andrés, Santiago, Jacobo, pues, y Juan, hijos de Zebedeo. Se está formando un grupito de personas que Jesús está llamando directamente, que están mostrando un compromiso inusitado. Lo dejan todo, dejan a su padre. Yo siempre he pensado que algo les pasó. Cuando Cristo hablaba, la gente tenía que sentir algo. Porque si no, no dejan eso. Es imposible. San Marcos capítulo 13, verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjese usted, ya aquí llegamos al consistorio. ¿Cierto? Presidente, vemos cómo reclutó las personas que necesitaba y el compromiso que mostraron esas personas. Y entonces los nombró. Se escogieron personas y ahora se les da funciones. Los voy a escoger para que ustedes anden conmigo. Sanen enfermos y echen fuera demonios. La iglesia cristiana tiene como fundamento primario ese. No es manejar plata, ni propiedades. Eso se hace por necesidad. Pero nuestra función principal es esta. Para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades
y para echar fuera demonios. Para eso escogió Dios un grupo de personas y aquí está estructurando lo que luego es la iglesia. ¿Cierto? Primer cargo oficial. ¿Cuál fue? Que no se sepa eso, lo destituimos. Primer cargo oficial, tesorero. Judas, el hombre de Queriot, Iscariote. Juan 12:6. Bueno, ahí dice que él llevaba la bolsa y también que sacaba la platica que no debía sacar. Fíjese usted lo que estamos estructurando. Yo quiero que no pierdan el hilo. Presidente. Ahora tenemos 12. Ya los reclutó. Y ahora tenemos un cargo. Tesorero. En esos 12 se forma una junta administrativa que yo he llamado el triunvirato. Siempre lo he llamado así. Lucas 9, 28 al 36. Hechos 15, 13, Gálatas 2:9. Esos tres personajes, los niños lo cantan en el culto, ¿verdad? Pedro, Juan y Santiago en la barca, Pedro, Juan y Santiago en la barca, Pedro. Fueron a la transfiguración, ¿quién estaba ahí? Pedro, Juan y Santiago. Y cuando Pablo se convirtió, subió a Jerusalén. Pablo que podía decir, a mí Dios me apareció directamente y no me lo sujeto a nadie. Lo que yo recibí del Señor, eso es lo que enseñó. Pero dice, para no correr en vano. Fíjese usted que hay una estructura reconocida como autoridad, aún de las personas que pudieron haberla desconocido. Entonces dice que subió a Jerusalén para encontrarse con los que eran tenidos por columnas. Ya habían matado a un Jacobo, pero ese era el hermano del Señor. Este es el hermano de Juan. Entonces, le fue y les puse a ellos lo que yo predicaba entre los gentiles para no correr en vano. Sí, que fue dispuesto a que le corrigieran lo que estaba predicando. Para no correr en vano. Dice, los que nos escucharon no nos agregaron nada. Dijo, eso está muy bien, bendito sea el Señor. Venga esa mano. Y nos dieron la mano derecha de compañerismo. Y nos dijeron, bueno, eso sí, cuídense de la idolatría. Cuidado con negocios raritos de mujeres. Y no se olviden de los pobres. Dice Pablo, lo cual hicimos, decía la versión antigua, con solicitud. Así que, miren que aquí hay una estructura y miren que la gente se sujeta a esa estructura. Y miren que hay unos tres personajes que van tomando una trascendencia en esa organización y que luego cuando se forma el problema en los Hechos de los Apóstoles sobre doctrina y hay el primer concilio para resolver el problema, habló Pedro sobre una cosa. Y cuando se paró Jacobo, se cayó todo el mundo. Hicieron silencio. El hombre era respetado. Y lo que ellos decidieron, se escribió. Pablo no fue a decir, los apóstoles nos dijeron que sí. No, trajeron una cosa escrita. Y la leyeron.
El acta dice que se cuiden de ahogado, de la idolatría, sí, que no coman sangre. Y hermano, esa es autoridad establecida, organizada, nos guste o no. Eso es lo que está escrito. Eso fue lo que hizo la iglesia. Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que ese es el inicio de la iglesia cristiana organizada. Hay un presidente, hay un grupo general de directivos, hay un triunvirato que tiene la caja ejecutiva y tiene un tesorero, y empiezan a trabajar. Y si usted se da cuenta que hay una autoridad supralocal, porque algunos discutieron conmigo una vez allá en Canadá, dice, no, pero es que Pablo mandaba órdenes a las iglesias que él comenzaba. Pero ¿quién escribió la epístola a los romanos? ¿Quién la escribió? Y él fue a predicar allá y empezó la iglesia. A los que no han visto mi rostro, dice. Así que no estaba dando órdenes a personas que él conocía, eran personas desconocidas. Y él le dice a un obrero, para eso te dejé en Creta, para que corrijas lo que yo te doy una orden a ti, y tú la vas a cumplir. Y él va a la iglesia de creyentes y dice, Pablo me dijo que enseñara esto, y lo acatan. Entonces hay una autoridad supralocal. Así que los que dicen, no, es que esa autoridad es por allá lejos, no, es que la Biblia dice que es así. Eso no es que a nosotros nos ha ocurrido. Eso no lo inventó la iglesia pentecostal, eso está en la Biblia. Entonces, uno tiene que entender. Entonces nosotros llegamos, ¿cómo va evolucionando esto? En los Hechos 6:3 empieza un problema, que los miembros del consistorio lo querían hacer todo. Sí, eso fue lo que pasó. Hasta servir la comida. No le dé chance a nadie, hermano. Pero eso siempre hace crisis. No daban abasto. Y me perdonan las hermanas, pero es que las mujeres comen más que uno. Aunque digan que no. Pican todo el día. Hermano. Ella mientras cocinan, tiquete. Y dele. Y después se siente como dice, no tengo apetito. No tengo apetito. Empezaron a pelear las viudas, porque las viudas que no tienen nada que hacer ya estaban comiendo. Ah, claro, a las viudas judías le dan más y a nosotras menos. Y el apóstol dice, no, nosotros no alcanzamos. Entonces surgió, pero fíjese usted, surgió una figura, pero surgió de la necesidad, no de la teoría teológica. ¿Cierto? No es que había una doctrina teológica que había que tener diáconos. Era una necesidad. Y los nombraron, esos diáconos tenían una calificación, pero eso era para servir la sopa, no era para más nada. Uno lee los comentarios bíblicos y como ellos no quieren aceptar eso, pues eso es lo que dice ahí. No es que la palabra mesa quiere decir mesa redonda, mesa de directivos. No, es que no había ninguna mesa de directivos. Es que había sopa que repartir y las mujeres se molestaron y pusieron unas personas para que repartieran la sopa. En ese momento esa era la actividad de los diáconos, nada más. Nada era ni para predicar, ni para sentarse en la plataforma, ni nada. Bájenlos a todos allá.
Les exigieron solo 3 características. Así que era una iglesia naciente, con creyentes nuevos. ¿Qué les iban a exigir? ¿Verdad? Es que la iglesia cristiana sería muy, muy espiritual y sería de fe, pero de experiencia no. Eran personas, un hermano aquí que se convierta de un año, es un creyente nuevecito, un neófito. Y esos hermanos eran unos neófitos. ¿Qué les iban a exigir? Que fueran llenos de Espíritu Santo, que tuvieran buena reputación y llenos ya. Eso es todo. Así surge un elemento en la iglesia. Pero igual que yo me cansé de repartir sopa porque no podía, también me cansé de hacer compras de terrenos porque no alcanzaba. Y también me alcancé de nombrar obreros porque no están cerquita donde mí, yo estoy lejos. Y entonces nombro otras personas que me ayuden en eso. Entonces la función de los ayudantes se va multiplicando a medida que la necesidad lo va exigiendo. Eso es lo que muestra la Biblia. Dice así, solo 3 mujeres, no había mujeres. En el primer momento de diácono no había mujeres. ¿Por qué? Porque eran hebreos. Era la idea, la iglesia judeocristiana. No es porque tiene que ser así, es que ellos tenían esas costumbres y esas creencias. Y fíjese usted que Pablo peleó con los de la circuncisión hasta que se murió. Y en una ocasión se tuvo que rapar la cabeza para hacer un voto que ya él no creía en eso. Pero tuvo que manejarse entre las 2 culturas, la nueva cristiana y la judía. Entonces, no nombraron mujeres porque mujeres en cargos así, de ese tipo, no, los judíos no tenían. Solamente hombres. Pero como la iglesia no se quedó hebrea. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este. Fíjese usted, para repartir la sopa, la exigencia tan grande. Es que uno cree que no. Vean, yo cuando fui pastor de congregación, me di cuenta que uno de los puestos más importantes en la iglesia es el acomodador. Y yo tenía un acomodador que era piloso. Entonces me decía después del culto, es que no es posible. Llevo yo esta alma nueva y la senté al lado del hermano tal y se le pone a hablar y no dejaba en el culto y mostrándole otra cosa y lo distrajo. No, él buscaba a quién sentaba al lado de quién. Y cómo lo recibía, cómo lo llevaba y dónde lo llevaba. Así que esa persona tiene una importancia muy grande en lo que está haciendo. Entonces, esa sopa, repartir comida, no es simple. Porque a mí me tienen que dar 2 empanadas y no una. Depende de la empanada, si es de pollo, ninguna. Eso se seca mucho. Pero si es de carnecita con picantico, ay, hermano. Cosa grandiosa. Entonces el que reparte, fíjese usted, a versículos que les gustan a ustedes mucho. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Sí, pero mira lo que está pasando ahí. Lo que está pasando es que están encomendando a Josué una tarea. Y le dicen, tú vas a tener que repartir la tierra. Así que esfuérzate y sé valiente. Porque el uno quiere la esquina. El otro quiere el terreno donde está el pozo de agua. El otro quiere uno donde no haya tanta piedra porque quiere sembrar. ¿Y a quién se lo vas a dar? Amárrate los pantalones bien amarrados. Y después le dice,
le pone un énfasis más y dice, mira que te mando que te esfuerces, sea muy valiente, ya no valiente, sino muy valiente. ¿Por qué? Porque te voy a dar de los principios, cómo se reparte la tierra. No te apartes de la palabra de Moisés, ni a diestra ni a siniestra, porque si haces eso te irá bien. Justicia. No inventes reglas, que Dios ya las tiene inventadas. Eso es. Diga gloria a Dios. Entonces, el trabajo de un diácono no es porque lo nombren y lo sienten aquí, es que lo que él va a hacer o promueve la unidad o promueve la confrontación. Y eso es muy importante en la congregación. Entonces, él dice, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabios, inteligentes, que no den para allá y para acá. Primera de Timoteo capítulo 3, están los requisitos de los diáconos. 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Ya aquí estamos hablando de 30 y pico de años después de los hechos de los apóstoles. Ya hay creyentes veteranos, ya son creyentes que tienen madurez, ya no son cualquiera, ¿verdad? Entonces ahora sí se puede exigir. Los diáconos así mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, cuidadito, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y fíjense, y estos también se han sometido a prueba primero. Antes no hay ninguna prueba, había que repartir la sopa y eso es mañana. Pero ya aquí ya una iglesia mayor. Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Y aquí entonces viene el elemento nuevo. Las mujeres, aquí ya hay diaconisas. Las mujeres así mismo sean honestas. Ay, Padre. ¿Y por qué no lo dice entre los hombres allá? No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, cuidadito, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Eso no es cualquiera que puede ser diácono. Es que el hermano es buena persona, sí, pero los hijos están descarriados. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. No lo tienen, lo ganan. Es que esto es diferente. Es decir, yo gano una honra por lo que yo ejerzo bien. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que hasta ahí se está conformando lo que es la estructura de la organización de la iglesia. Presidente, consistorio, con su tesorero, ayudantes, diáconos y diaconisas se perfeccionan. Pero entonces aquí, en las epístolas paulinas, empieza aquí el liderazgo paulino. Porque algunos quieren tener en Pablo como el modelo de ser apóstol, pero hermano, no es así. Todos los apóstoles no fueron como Pablo. Entonces, apóstol, Pablo, por eso es que ahora todos los trinitarios quieren ser apóstoles. Porque ellos creen que si son apóstoles, pues son como Pablo. No, hubo como 17 apóstoles y no eran como Pablo. Pablo tenía una posición especial. Como dicen en tenis, cabeza de serie. Así como Pedro es cabeza de serie de la circuncisión, yo soy cabeza de serie de la incircuncisión de los gentiles. Eso no lo puede decir ninguno de los otros apóstoles porque no lo pusieron para eso. Cuando escogí a Pablo, dice, es que este lo escogí para que me hable entre reyes, entre autoridades, este lo escogí para eso, ya. Entonces, no es que todo el que sea apóstol tiene eso.
Y esa es la gran equivocación, que la gente ha cogido a Pablo como el modelo de lo que es un apóstol. Y no. Hay apóstoles que no escribieron libros, ni epístolas, ni nada. Pablo escribió un montón. Se metió con todo el mundo. Pero es que Dios lo puso para eso. Entonces, uno a veces le molesta porque uno dice, como somos republicanos, y eso es un problema con nosotros, que nosotros somos republicanos y que el cristianismo no es republicano. La Biblia es una monarquía absoluta. Entonces, es que todos somos iguales. Eso es en la república. El no hacer acepción de personas no quiere decir que son iguales. Quiere decir que yo trato igual de bien al chiquito como al grande, pero no puedo hacerlos del mismo tamaño. Eso es distinto. Le doy el buen trato a todos, porque no hago acepción de personas, pero todos no son iguales. Lo que es igual es mi trato. Yo no hago acepción de personas, dice Dios. Dios no hago acepción. Pero las personas sí son distintas. Entonces, la época paulina finiquita lo que es la organización. Arranca la iglesia, y yo soy pastor de la primera iglesia, pero se bautizó a la hermana Piedad. La conocí fue en Malambo, ¿no ven? En Barranquilla. ¿Y qué hace aquí en Bogotá? Quiere decir que los cristianos se mueven por todas partes. Sin control, no respetan ni piden permiso, se van. No me refiero a ella, sino a todos. Bueno, sin excepción de personas. Entonces yo me hago pastor en Malambo. Pero se convirtió la hermana y dice, mano, ¿sabe que mi mamá se puso enferma, no sé qué? Por allá, por Bucaramanga, la voy a visitar. Y se va a visitar. Y pues que dice, hermano, mi mamá no es creyente. Y le está hablando del evangelio y vea que le está gustando. Y se reúnen y oran y después, hermano, mi mamá que se quiere bautizar. Entonces uno va y la bautiza. Pero yo vivo en Malambo y ella está en Bucaramanga. Entonces yo le digo, vete a Bucaramanga y me atiende esta señora y te busca a otras personas allá. Y mire, si Dios no te abre puertas. Y entonces ya tengo esta iglesia, pero surge esta. Y resulta que yo tengo experiencia, pero él es nuevo. Y de pronto va y mete las 4. O las 2. La de caminar. Entonces yo estoy pendiente. Y me convierto en supervisor de él. En la jerga judía, esos eran los ancianos. Pero como Pablo está ya entre los gentiles, y la palabra anciano entre los gentiles no tenía esa connotación, había una palabra que se llamaba episcopo, o sea, obispo. Entonces, pues, tú eres obrero, yo voy a ser tu supervisor. Yo voy a ser tu episcopo. Eso es una palabra griega, pero que la usaban eran los romanos. Cuando tenían una provincia lejísima, mandaban a alguien allá y se llamaba episcopo, un supervisor. Nosotros tenemos un supervisor en los distritos. Entonces, así va ya el liderazgo paulino, que se va saliendo del molde judío y empieza. Porque cuando hablaba Pablo de las costumbres judías y de la cultura, dice, pero las iglesias de Dios no tenemos esas costumbres. Ahí se separa un poquito. No hay esa discusión entre nosotros. Porque acá el varón en la cabeza, la mujer está sujeta y se calla la boca. No me habla en la congregación. Y cabello largo así, con una significación muy connotada.
Pero entonces dice, pero no tenemos esa discusión entre las iglesias de Dios. Es decir, lo manejamos, pero no con con ese radicalismo que lo hacen ellos. Nosotros mantenemos a nuestras hermanas con sus cabellos largos, pero no tenemos mujer media. A ver, póngase una peluca que está muy corta. Pero sí guardamos la costumbre correcta y sana. Pero sí hay un tinte, ¿verdad? Porque se va expandiendo la iglesia y la iglesia se va organizando en la medida en que la necesidad lo amerita. Entonces, empiezan los problemas, porque ya se hicieron viejos los discípulos, los apóstoles, ya han pasado 40 años, ya hay un liderazgo, y entonces empiezan los librepensadores, los que tienen ideas geniales, porque los demás somos atrasados, que el mundo ha cambiado, ya el mundo no es como usted en su época, hermano, es que usted es de otra época, usted no. Oye, yo estoy aquí todavía, yo soy de esta época. Este micrófono no es de la época de Jesucristo. Y este teléfono, bueno, no sé el último modelo, pero todavía golpea. Los muchachos se parece que dicen, uy, hermano, qué nave. Los muchachos son tremendos. Ellos creen que los viejitos no podemos tener una nave, que es para ellos nada más. Pero esto sí, empieza aquí una etapa de la iglesia que nació y empiezan a surgir unas variantes. Pablo dice, yo estoy seguro que a mi partida, su muerte, se van a levantar muchos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Eso no estaba hablando del siglo XXI. Es que no sé por qué uno dice, en el tiempo del fin. ¿Y cuál es el tiempo del fin? No es este. El día de Pentecostés, Pedro dijo, y será que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu. Así que los últimos tiempos empezaron en Pentecostés hace 2000 años. Entonces, por eso los hermanos con su escatología están enredados. Porque ellos quieren poner todas las cosas en el siglo XXI o XXII. Y resulta que se están cumpliendo. Están esperando al anticristo. Y dice Juan, dice, ya está aquí. Hay muchos anticristos. Lo que pasa es que el último es el que la gente habla. Pero muchos anticristos ya vinieron. Y maestros falsos hace mucho tiempo. Entonces empieza el problema cristológico en la iglesia cristiana. Nosotros empezamos bien, todos creyendo lo mismo, porque éramos poquitos. Y si alguien se portaba mal, llega Pablo y le dice, tú eres un hipócrita, pórtate bien. Bueno, hombre, está bien, ya. Pero ahora, ¿quién le dice hipócrita? Nadie dice, no me insultó. ¿Qué insulto? Y si eres un hipócrita, ¿quién quiere que te diga? Es hipocresía. O no sé cómo llamarle. Falsedad, ¿cómo? O como decía, ¿cómo se llama este escritor de Colombia X? Una sociedad gris, imprecisa, indecisa, sin identidad. Bueno, no sé cómo quiere que, pero la cosa hay que decirla porque ¿qué vamos a hacer si así es? Entonces vendrá gente enseñando cosas. Y empezó, uno dijo, no, Cristo es la manifestación de Dios único. Bueno, ese va bien. Arriano dijo, no, un Dios y Jesucristo meramente un hombre.
esas ideas no salieron ahora. Los testigos de Jehová no empezaron con ese señor que dice allá en Nueva York. Empezaron con Arrio, empezando el segundo siglo. Así que esto es viejo, el problema es viejo. Subordinacionismo. Jesucristo es un Dios, pero más pequeño, subordinado. Fíjense que el problema aquí es Cristo. Mientras era Dios nada más, no hay problema. Pero este Señor tiene barba, tiene como nosotros, ojos y boca y todo. Y entonces yo, oye, a ti, ¿tú por qué te haces Dios? ¿Tú por qué te haces Dios? Bueno, pruébame. Pero es decir, enfrentarse con Cristo ha sido el problema de la humanidad. Y la gente que en esa época ya eran cristianos, de todos modos no sabían. Jesús dice, ¿quién dicen la gente que soy yo? No, hay un montón de ideas. Uno dice que tú eres Juan Bautista, otro dice que tú eres Elías, que algún profeta resucitó, quién sabe. Hasta reencarnación creían. ¿Y vosotros? Ese es el problema. No, ¿usted sabe quién soy yo? No. Es quién es este. Y ese ha sido todo el problema con Cristo. Jesucristo, un ángel con apariencia humana. Ser extraordinario. Adopcionismo, no, es que Jesucristo era un hombre tan bueno que Dios lo adoptó. Docetismo. Vea, hermano, en la iglesia hay muchos docetistas. Ellos creen que exaltan más a Cristo si lo hacen muy divino. Pero el docetismo convirtió a Cristo en tan divino que su carne era solo apariencia. Por un versículo mal interpretado. El versículo dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no en semejanza de carne, sino en semejanza de carne de pecado. Es decir, parecía un hombre común y corriente como nosotros, como un pecador, pero no era. No que su carne fuera una apariencia, sino la apariencia de carne de pecado. Entonces ellos decían, no, eso es una carne aparente. Pero tú sabes lo que pasa, que si tú dices que Cristo tiene solamente una carne aparente, quiere decir que Él nunca tuvo hambre, que tampoco tuvo sed, que tampoco se cansó, que tampoco sufrió, que tampoco murió, que tampoco resucitó. Tú estás negando todo. Y las cartas del apóstol Juan son condenando eso. El que no cree que Cristo es venido en carne es anticristo. El que niega al Hijo, la carne del Hijo, no tiene al Padre ni al Hijo ni a nada. Entonces nosotros no podemos divinizar. No, que el pelo de Jesucristo, si lo pongo en un microscopio, no tiene ni ADN. Bueno, vete despertando. Es una doctrina herética. Que la carne es solo una apariencia. Los monofisistas decían, bueno, Cristo tenía dos naturalezas, porque como la divina era tan grande, entró y se lo absorbió y quedó nada más la divina. Y la humana desapareció. Bueno, si tú desapareces lo humano, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el invisible, el inexistente, el insensible. ¿Jesucristo qué? Yo no he visto como que no sea de carne. Jesucristo hombre. Fotinianismo. Es un señor Fotino, engendrado por el Espíritu Santo, pero no era Dios. Así es. Santo, adoptado por Dios.
Y había una corriente más modalismo. Los muchachos de hoy deben entender eso muy bien. ¿Qué fue lo que usted dijo de los teléfonos cuando empezó? ¿En modo qué? En modo avión. Yo estoy aquí en modo predicador. Pero cuando llegué a mi casa soy en modo esposo. ¿Verdad? Y si voy en un avión soy en modo pasajero. Eso enseñaban los modalistas. Jesucristo es Dios en modo humano. Que creo que para nosotros los modernos eso sí nos suena más como fácil de entender, ¿cierto? Es una modalidad. Los modalistas o monarquianistas decían que Dios se manifestó en Cristo y Jesús era Dios en modo humano. Los evangelistas tenían algunos tintecitos de pronto un poco distintos, pero básicamente nosotros somos de esa corriente, del modalismo monarquianista o sabelianismo. En general había como 15 formas de hablar de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué no es no sé qué? Si tú te basas en eso, prepárate a estar más confundido. No sé con qué compararte. Porque hay para todos los gustos. Pero tú tienes una escritura que dice qué es lo que la Biblia enseña. A veces las personas rechazan una doctrina porque no tienen ellos la forma de razonarla. Yo voy a decir una cosa, aparte de lo que vamos a continuar. La razón es un problema. Yo salí de un examen y yo estudié en una institución muy especial, manejada por psicólogos. Y el rector era un psicólogo ruso, se llamaba Vladimir Bueno. Era un señor grande, como 1,90. Y él venía bajando y yo venía saliendo del examen. Bueno, mi niño, hace así. Bueno, mi niño. ¿Cómo te fue? Profesor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que respondí 2 y adiviné 8. Me dijo, tienes 8 buenas y 2 malas. Yo me eché a reír. Pensé que me estaba jugando. Pero cuando me entregaron el examen, tenía 8 buenas y 2 malas. Entonces, como yo siempre fui curioso, yo fui donde él y dije, venga, doctor, vamos a hablar en serio. ¿Por qué usted me dice que tengo 8 buenas y 2 malas? Y precisamente se dice, porque tú estabas inseguro porque no te estudiaste mucho para el examen. Entonces tú fuiste y le pusiste la razón. Y por la razón dedujiste 2. Te tomó mucho tiempo, pero estaba seguro. La razón dijo, esta. Pero como no te queda tiempo para seguir con las 8, dejaste que el inconsciente hiciera su trabajo solo. Y ¿Tú crees que estabas adivinando? No. El inconsciente estaba funcionando. Entonces, la razón cree que puede modificar la realidad material y eso no es verdad. Entonces, uno que lo que no es razonable no es verdad, no. Lo que es razonable es lo que es coherente con una idea primaria. Yo pongo una idea primaria y a partir de esa yo coherentemente argumento y sale bien. Pero no quiere decir que es verdad. Quiere decir que es coherente con lo primero que puse de principio. La verdad no tiene que ser así, la verdad es axiomática. Salió y es así. Ya.
Entonces, casi siempre estas ideas salen, es que yo quiero razonar. ¿Cómo se formó el bebé en el vientre de María? Hágame el favor. ¿Quién le puso una ecografía a María para ver qué estaba pasando allá? Ya está llegando, ya va el óvulo, el espermatozoide, ya está listo. No va a funcionar así, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de milagro? Algo fuera de la razón que no tiene explicación. Entonces tú quieres explicar el milagro, entonces ya no sería milagro. A mí no me interesa cómo se formó el bebé en el vientre de María. De verdad no me interesa. Sé que fue por virtud del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? No, lo hizo. ¿Y cómo sé yo que es verdad? Porque Pablo dice, se demostró que Jesús era hijo de Dios con poder porque resucitó por sí mismo de los muertos. Eso dice Romanos 1. Así que pasó la prueba. Pasó la prueba. Así que nosotros no podemos, por medio de la razón, explicar un milagro, porque ya no es milagro. Yo tuve cáncer en la próstata, pero ya me había invadido. Entonces, accidentalmente me sacaron unos exámenes y me salió el problema. Y entonces ya me sacaron. Me dijo el doctor, si tienes una inflamación muy fuerte, yo te le pongo un desinflamatorio y se te baja. Si tienes un tumor benigno, te opero. Pero si no tienes ninguna de las dos, uno de estos animales no es como los otros. Es diferente a todos los demás. Así que ese no te lo puedo arreglar. Y salió que tenía ese. Y entonces me van a hacer la biopsia. Pero un poquito antes oramos. Ponemos una inyección. Oramos. Yo tenía el antígeno altísimo. Y cuando salió el examen tenía 0.6 como un muchacho de 20 años y tenía 52. Yo tengo los exámenes, me los saqué en 3 clínicas, así que no es que cuando quiera se lo puedo probar. ¿Y cómo hizo Dios para cambiar esas células malignas en venir? A mí que me interesa, las cambió. Yo estoy sano. Vea, yo estoy usando esto. Pero yo no sé cómo funciona. Yo sé que esto aumenta el volumen. Ya. A ver, el que quiera ser profesional en esto, que se ponga en eso. Yo no. Así que hay unas 4 posiciones. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, Dios y hombre o ángel. Con sus enredos y variantes, eso es lo que es. Eso produjo unas discusiones muy grandes en el mundo. Y yo quiero que usted entienda eso, hermano. Usted no está en el siglo I, usted está en el siglo XXI. Esas preguntas ya se discutieron, pero ampliamente. Y las discusiones, alguien me dijo, reúname el pastorado para hacer un concilio. El tiempo de los concilios se acabó. Nosotros no tenemos duda, para nosotros Cristo es Dios.
No, que para mí es un hombre. Allá están los testigos de Jehová, váyase para allá. Aquí queremos que usted. No, que él es la segunda. Allá están los trinitarios, a ver. Aquí esto lo hemos definido. No lo estamos discutiendo. Nosotros, nuestros reglamentos, nuestros estatutos, que tienen los artículos de fe, dice que esta iglesia cree que Jesucristo es Dios. ¿No te gusta esa iglesia? No venga a cambiar esta, vete a la otra que allá dicen otra cosa. Las discusiones. ¿Por qué te vas a poder discutir conmigo? Tú crees lo que tú quieras, entonces ya. Pero esto aquí está definido. No lo tenemos en discusión. Y créeme que no estamos en discusión. Nosotros creemos aquí que eso es lo que predicamos, que Jesucristo es Dios. Los que se convierten, eso es lo que aceptan. Que no, que Jesucristo es nada más un hombre. Los testigos te reciben. Y si te estás muriendo, no te vas a ponerte la sangre ni nada. Tú escoges. ¿Verdad? Vinieron lo que se llamaron los grandes concilios a discutir si Jesucristo era segunda, el concilio de Nicea. Ellos discutieron eso. No, que sí, que es una segunda persona. Bueno. No, que en el de Éfeso también. Fueron concilios cristológicos. En Constantinopla, listo. Así que se hicieron en Constantinopla varios concilios. Y se discutió sobre Cristo. Así que nosotros aquí no estamos discutiendo eso. Los que estamos aquí, o por lo menos el 90%, creemos que Jesucristo es Dios. Lo demás, yo no veo un pastor porque que quieren pararse a cambiarnos la idea. Oye, no cambies la idea. Déjanos enredados como estamos. Vete tú y desenrédate en otra parte allá. Aquí queremos seguir enredados. Nosotros tenemos eso muy claro. No estamos discutiendo. Así que, sin embargo, voy a decir una cosa. Porque en Colombia usted tiene la prueba. Si usted es de izquierda, Simón Bolívar fue de izquierda. Eso dice Maduro, ¿no? No, a Bolívar le cortaron la mano derecha. Nada más le quedó la zurda. Pero si usted es derecha, dice, no. Laureano Gómez, no. Bolívar era conservador, de pura cepa. A él le cortaba la mano izquierda, además que yo con la derecha. Y la historia cada quien la cuenta. Y sé, claro que algunos son muy hábiles y parece que dijeran la verdad. Con el cristianismo tenemos un problema muy serio. Existen los ortodoxos y los heréticos. Entonces los ortodoxos mataron a los heréticos, los desaparecieron, quemaron sus obras. Entonces tú no vas a conseguir muchos escritos heréticos, como dice el apóstol Pablo, según el camino que llaman herejía. Sirvo al Dios de mis padres. Nuestros libros no aparecen muchos. Y entonces hay un poco de ideas que la gente no se las cree. Tú fuiste al colegio y te enseñaron una historia patria y una historia universal. Y realmente no te enseñaron la verdad. Yo viví en España 12 años y mis niñas nacieron allá. Y van al colegio. Entonces yo veo los libros de historia. El jeque no sé qué. El Mustafa no sé cuánto. Ellos fueron invadidos por los árabes 700 años. Entonces ellos tienen un poco de rangos gubernamentales y religiosos que nosotros nunca habíamos oído nombrar. Eso no nos lo enseñaron.
A nosotros nos enseñaron la historia occidental, amañada a lo occidental. Aquí vivimos en el 2020, ¿qué? 24. Pero los otros países no. Uno en el 5000 no sé qué. Y a ti eso no te lo enseñaron en el colegio. Parece que ahora con la internet uno se va enterando. Nos tumbaron. Los de la iglesia, sabemos quién era Nabucodonosor porque hemos leído la Biblia. Pero en el colegio nunca me hablaron de Nabucodonosor, nunca. El Señor no existió. Entonces la gente se creen letrados porque leen la historia. Y leyeron al erudito tal de la iglesia tal que dice que en 1900 no sé qué, en el 800 tal, 1700. Pura mentira. Entonces repiten lo mismo como si fueran eruditos. Pero no es verdad. Tú has visto en el libro que te enseñaron en el colegio algún hombre de la universidad. Hubo un gran teólogo de la universidad, te lo enseñaron. Nosotros, fíjate las cosas de Dios. Alquilamos un local en España, en Málaga, para hacer los cultos. Y aquí al lado está el hospital civil. Entonces ese sector, pues el hospital civil, todos los nombres son de médicos y doctores y científicos. Y hay un cerco, porque ahí detrás está la Rosaleda, que es el estadio de fútbol. La iglesia está como a 10 calles del estadio de fútbol. Viene una calle así y viene otra así. Y las dos mueren casi en la puerta de la iglesia. La una se llama Dr. Fleming, que tiene que ver con la penicilina. Y la otra se llama Miguel de Servet. Y cae directo a la puerta de la iglesia. Pero allí nadie sabe, porque lo pusieron ahí porque él fue el descubridor de la circulación de la sangre, pero él fue un teólogo de la universidad. Pero no nos lo enseñaron. Entonces nos metieron un gol, que hubo una época de oscuridad cristiana, de casi 1500 años. Tú me vas a decir a mí que Dios, después que pagó un precio tan alto en la cruz del Calvario, pasó 1500 años sin salvar a nadie. Tú me vas a decir eso a mí y yo te lo voy a creer. Tú no me conoces a mí. Sin investigarlo. Eso no es verdad. No puede ser. Y entonces, como yo soy así, se me dio por investigar eso. Es un milagro, pero uno va sacando el hilo histórico. De pronto en el colegio sí te enseñaron un movimiento que se llamaba en Francia los hugonots, los hugonotes, que casi no los enseñan, pero sí. Yo recuerdo que en el colegio sí me mencionaron eso. En las guerras santas religiosas, estaban matándose los cristianos católicos con los cristianos hugonotes, que eran los protestantes. Y los protestantes de esa época y los católicos hacían lo que hacen los políticos de hoy. Van a la iglesia evangélica para que oren por ellos. Van a la iglesia católica para que echen una misa por ellos. Van donde los sitios para que los bañen con ellos. Y los hermanos creen que son, y que, oye, ese apoya a los cristianos. Tú eres niño. Despiértate. Hermano, no seas niño. Porque es famosa una frase que se llama: París bien vale una misa. Porque el que iba a casarse era un hugonote. Y se iba a casar con una católica, pero se iba a ganar un reino. Y no quería ir porque él de todos modos era hugonote. Y le dijo el que lo estaba vistiendo, dice: pero señor, vaya, París bien vale una misa.
Usted se va a la misa esa ya. Eso a veces no se lo enseñan a uno. Y entonces uno vive con esas dudas. De que quién se dividió de quién, quién se de dónde, y qué pasó. Bueno, si tú quieres seguir con eso. Le voy a decir lo que pasa. Nosotros somos muy moralistas. Nos gustan las cosas morales, bien hechas. Entonces, claro, cuando uno puede estudiar la historia, los movimientos religiosos que ha habido, uno sí se encuentra que algunos tenían sus cositas raras, que uno no aprueba, pero la doctrina sobre Dios que tenían era correcta. Tenían costumbres que uno puede parecerle bien o mal. Pero si tú miras lo que predicaban, no, estos estaban claros, en esto estaban claros. Así que es necesario entender. Empieza la primera época apostólica. No hay duda. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Padre, para que crean en ti el solo Dios verdadero. Así que el Nuevo Testamento pues, no lo escribió Jesús, lo escribió Mateo. Es decir, que los apóstoles y los escritores sagrados de esa época tienen claro que Dios es uno. Para nosotros, sin embargo, dice Pablo, solo hay un Dios, el Padre. Y estamos en el verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso no tiene discusión, ¿cierto? Eso no tiene discusión. Pero pasa la época apostólica y viene la época posapostólica. Y es lo que dice Pablo, después de mi partida vendrán cosas. Sin embargo, no se pierde la doctrina. Eso está desde el año 30 hasta el año 100. Se considera este periodo desde Pentecostés hasta la muerte de Juan, el hijo de Zebedeo, que es el que sobrevivió. Él murió casi de 100 años y más o menos esa es la época posapostólica. Ya estaban viejitos, se escribieron los libros que tenemos en el Nuevo Testamento y se dejaron. Y esa época tampoco tiene mucho problema con la unicidad. Ellos fueron Cristo de Dios. Luego se llama, a ese tiempo se llama la iglesia primitiva. La iglesia postapostólica o la iglesia primitiva. Viene el siglo I y II. Se destacan en ese tiempo personas como Hermas. Él escribió una obra que se llama El pastor de Hermas. Clemente de Roma. Policarpo de Esmirna. Esos son líderes que si tú los buscas en el internet, los vas a encontrar. Pero eso han sido después de 20 siglos, rebuscando y rebuscando en las cosas que quemaron y que dañaron, fueron apareciendo en sus doctrinas. Eso no es que salió así de la noche a la mañana. Pero ya vamos por esta época y todavía se mantiene la doctrina de la unicidad. Viene la época de los apologistas, que son los de la defensa de la doctrina, que eso es lo que significa apologista. En ese periodo, de 150 a 200 años, destacan en el tiempo personas como Ignacio, Epígono, Praxeas y Ireneo, como 5 o 6 que no son los únicos, pero son gente representativa de una doctrina de la unicidad. Así que no se perdió la unicidad y que Pedro y que el primer papa se lo habrán inventado ellos. Pedro no era papa de nada, ni siquiera papa frita. En el 2015 destaca Sabelio, que ya lo mencionamos. Para los años 240 al 260 tenemos el patripacianismo, que son la continuación de la posición sabelianista. Así que ya vamos por el 250 y más, y se mantiene la línea. Durante los años 350 al 400 aparece Prisciliano,
que da origen al priscilianismo, nació en lo que se llamó Hispania Galicia. Vean. Por eso es que a veces es bueno mirar el mapa, ¿verdad? Porque este señor nació en Hispania Galicia y esa es la parte de Portugal y el noreste de España. Así que fíjate ya por dónde va el Evangelio. Viene de Roma, de Jerusalén, y ya viene por Portugal y Galicia. No se cortó la línea, nunca se ha cortado. Durante muchos años el priscilianismo dominó la escena religiosa de los sectores de Lusitania y Bética. ¿Saben que Lusitania es Portugal? Y los que saben fútbol saben que el Betis es un equipo español de fútbol, el Betis. En ese sector, todo eso fue dominado por una doctrina que no era trinitaria. Si no fueron dos personas, toda una región era herética. Pero tumbaron los templos, tumbaron las casas, las arrasaron, no quedó nada. Pero todavía se encuentran vestigios. Corresponden a todo lo que hoy es Portugal y el sureste de España y se extendió hasta Aquitania y Alemania. Es considerado uno de los movimientos más fuertes de esos siglos. Coge el mapa y mira desde Jerusalén hasta Alemania. Esto no fue un movimiento pequeño. El priscilianismo fue un movimiento muy grande que predicaba la unicidad. Entonces no va a decir que no había, y los poquitos eran trinitarios católicos. Eso se lo inventa ahí porque uno crea. Pero eso no es verdad. Durante los años siguientes, hasta el 900, aparecieron los euchitas u orantes. Ve, hermano, nosotros que somos pentecostales, una vez buscado yo sobre los cuáqueros. Usted sabe que había una cuáquer. El muñeco que pintan ahí, ese es un cuáquero. Es una religión. Y ese cuáquero es una españolización de la palabra en inglés Quaker, o sea, tembladores. Y dice en algunos artículos que he leído en internet, que esos cuáqueros se ponían a orar en silencio hasta que Dios venía sobre ellos y los hacía temblar. Nosotros que somos pentecostales, ¿a qué nos suena eso? ¿Ah? Que no nos engañen. Además, los cuáqueros no son una cosa que está enterrados al suelo. Hasta la avena se vende aquí con el muñeco pintado. Tú me vas a decir a mí que un movimiento tan grande como los euchitas orantes oraban y no recibían nada de Dios. Entonces, ¿para qué Dios quiere que uno ore? Si Él oye la oración y Él responde. Eso era famoso porque les gustaba mucho la oración. Y en los años 1079, ya por el 1079, al 1142 encontramos a un gran teólogo llamado Peter Abelard, como paladín de la doctrina de la unicidad. Del 1292 al 1463 tenemos los bogomiles, un poderoso movimiento que dominó hasta el tiempo de, escuche, Stefan Tomasevic, último rey de Bosnia, la actual Yugoslavia. También invadió toda Bulgaria. Estos no son movimientos pequeños ni iglesitas. Es que ahí el rey era de la unicidad. Entonces, nos quiere dar a entender que es que esto siempre ha sido trinitario. No, esto no ha sido trinitario. La lámpara de Dios nunca se ha apagado. Nunca. Denme unos minutos que vamos a terminar. Sobresalen en los años
1511 al 1553, el nombre real científico Miguel Servetus, o Miguel de Servet, que es el que cae en la calle en la casa de la iglesia. En 1688 se registra el nombre de Emanuel Swedenborg. Este señor decía, vea, el cielo es el cielo porque Dios está ahí. Nada más hay un solo Dios. Durante 1772 a 1828 encontramos a John Miller, otro paladín de la unicidad. Existe de los años 1876 la única obra conocida sobre la unicidad de esta época, escrita por R.D. Wicks. La obra se titula Jehová Jesús. Y desde 1913 hasta nuestros días tenemos los unicitarios contemporáneos. Así que esto nunca se apagó. Y esto nunca se va a apagar. Tenemos una doctrina establecida, fundamentada y conocida. Gloria a Dios. Me pasé 4 minuticos, pero ustedes llegaron tarde. Vamos entonces, se pueden cantar por un coro o dos y